Bien, ahora ya sí vamos a comenzar nuestra clase. Buenas tardes a todos y a todas, les doy la bienvenida. Primero me quiero presentar para los que no me conocen. Soy Elizabeth Huawei, directora de la Fundación, y los voy a acompañar en esta primera unidad del curso de formación de observadores de derechos humanos y VIH, que es la unidad de salud y VIH-Sida. Esta unidad va a constar de tres temas. El primero es de hoy, de conceptos básicos de salud y VIH. La próxima clase será de uso racional de medicamentos y adherencia. Y la tercera clase será de nutrición y VIH. Son los tres temas en que me van a estar escuchando a mí hablar de ello y ojalá que podamos compartir muchas experiencias. ¿Por qué hablar de VIH y del concepto de salud? Porque el VIH yo siento que ha traído y trajo un desafío al sistema de salud, porque se tuvieron que plantear que ya no se podía trabajar igual que siempre para abordar el tema del VIH. ¿Por qué? Bueno, por lo que todos sabemos, que el virus no solo desestabiliza el sistema inmunológico, sabemos que es una enfermedad crónica de alto costo, con un severo, que todavía nos lleva a un severo prejuicio social. Vivimos todavía en una sociedad que estigmatiza, invisibiliza y discrimina. Y todos los estudios ya demuestran, ¿no es cierto?, la estrecha relación que hay entre la respuesta del sistema inmunológico y los estados de ánimo de las personas o las condiciones sociales en que se vive. Y esto nos pasa a todos, no solo en el VIH, ¿no es cierto? Si no tenemos, si no estamos bien de estados de ánimo o estamos más deprimidos o qué sé yo, nuestro sistema inmunológico no funciona como quisiéramos. Por lo tanto, vamos a hablar de los tres conceptos de salud más comunes. ¿No es cierto? El primero es el modelo biomédico, que ya yo creo que todos lo conocemos porque lo vivimos, ¿no es cierto?, cuando vamos al médico, en la consulta o en el hospital, ¿no es cierto? Un modelo que define la salud como la ausencia de enfermedad y es muy reduccionista porque no considera los otros factores importantes, como, ¿no es cierto?, el estado de salud no es solo lo biológico, sino que nuestro estado psicológico, afectivo, espiritual. El modelo biomédico no lo considera. Y además hace una división muy marcada entre mente y cuerpo. ¿Se han fijado que cuando uno va al médico por alguna sintomatología media indefinida que no tiene y no cachan de qué se trata, lo que dicen es, bueno, no hay nada para hacer un diagnóstico, entonces es psicológico o es nervioso? Eh, en el modelo biomédico también el médico es el que tiene la última palabra. El usuario de la salud no tiene un rol más bien pasivo. Si uno piensa, uno reflexiona cómo es la actitud de uno cuando va al médico o se enfrenta a una situación de salud. Uno realmente participa con el médico en las decisiones sobre el tratamiento o más bien uno acepta lo que el médico dice. La Organización Mundial de la Salud ya habla de un aspecto, de un concepto más amplio, más holístico de la salud. Y ahí lo define como un estado de bienestar físico y mental y social. Y reconoce las relaciones que existen, la relación que existe entre las condiciones sociales, económicas y los estilos de vida y la individual con la salud. O sea, ya está reconociendo que hay otros ámbitos que afectan a la salud y no solamente el físico. Por lo tanto, ya aquí hay una definición un poquito más holística del concepto de salud. Y bueno, está el modelo biopsicosocial, que yo creo que todos los conocemos y que la gran mayoría suscribimos a ese modelo, ¿no es cierto?, que es un modelo que dice, no, pues en la salud interfiere no solo lo biológico, sino que lo psicológico, lo social, lo cultural, el ambiente familiar, el entorno en que me muevo. Entonces, por lo tanto, el concepto aquí habla de un proceso multidimensional donde confluyen todos estos factores. Es cosa de pensar, ¿no es cierto?, en el modelo biomédico que se da mucho el tema de las especialidades, cuando uno va por un problema, no sé, al corazón, y solo a uno le ven el problema cardíaco y no se preocupan del entorno que a mí me rodea, cómo está mi situación familiar, ambiental, mi relación de pareja, etcétera, etcétera. Con más razón pasa eso en el tema del VIH.
No es que el modelo volviendo un poco atrás, perdón, no es que el modelo biomédico sea malo. Gracias al modelo biomédico hemos logrado un montón de avances en tecnología, en recursos de examen, etcétera, etcétera. Pero frente a este tipo de enfermedades como el VIH u otra enfermedad crónica, no es suficiente. Y eso está al menos en el papel escrito en todos lados, ya no es suficiente, tenemos que enfocar las enfermedades crónicas y en especial el VIH por la connotación además que veíamos que tiene, ¿no es cierto?, de discriminación. eh, Tenemos que englobar todos estos factores. Cuando hablamos de salud, ¿no es cierto?, aparecen ciertos conceptos, se habla mucho de la calidad de vida, del bienestar, de alcanzar los grados de bienestar, eso significa una buena calidad de vida. Y me gustaría un poco reflexionar acerca del tema de calidad de vida relacionado a salud, porque calidad de vida se habla de muchos aspectos. Hasta hay un mal uso de esa palabra, ¿no es cierto? Si uno piensa en las publicidades, calidad de vida es poder tener acceso a bienes, a poder comprarme la ropa de marca, y eso te transmiten a través de la publicidad que eso es tener una buena calidad de vida. Recién en los años 90 se comienza a hablar de calidad de vida relacionado al concepto de salud. Y si bien han habido cambios en estos años muy vertiginosos en cuanto a que vivimos más años, que hay una revolución tecnológica importante, hay una velocidad en el acceso a la información que uno puede decir que son elementos que han sido beneficiosos, pero también no siempre es sinónimo de mejor calidad de vida, porque nos lleva a llevar una vida acelerada, estresada y con poco contacto con uno mismo. Uno se escucha poco, uno anda por la vida más bien acelerada y en realidad para cuidar mi salud yo tengo que escucharme, qué me está pasando, y muchas veces eso no lo hacemos. Otro problema que también no favorece al cuidado de nuestra salud es la inequidad, ¿no es cierto? No todos tenemos las mismas oportunidades de acceder a una buena calidad de salud, perdón, a una nueva calidad de nuestra salud, ni a nuestro bienestar. Y ahí aparece nuestra palabra, bienestar, que significa estar bien. Quizá el estar bien es subjetivo para cada uno de nosotros. Para mí puede significar estar bien ciertas condiciones, para otros otras, es algo personal, pero el bienestar está dirigido, ¿no es cierto?, que es un proceso activo, dirigido a mejorar nuestro estilo de vida en todas sus dimensiones. Bienestar es el equilibrio entre la integración de las dimensiones físicas, mentales, sociales, espiritual y emocional. No es fácil, es un camino, el llegar a estar bien es un proceso, quizá hay momentos en la vida que uno puede estar mejor que otros, ¿no es cierto? Yo incluso puedo tener una enfermedad crónica como el VIH y sentir que estoy bien, que me estoy cuidando, que me siento bien. Pero también fuera de esas condiciones, de ese proceso que lo tiene que hacer uno como persona, también hay ciertas condiciones que se tienen que dar para poder yo optar a ese bienestar, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, las oportunidades de tener de todos una salud digna, las condiciones económicas, ¿no es cierto?, que no haya salud de primera y segunda categoría, y también las condiciones culturales en el sentido de que todos podamos tener una información veraz y oportuna para tomar nuestras decisiones. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que informarnos como individuos primero para poder velar porque el Estado cumpla con esos derechos adquiridos. También hablar de salud y VIH significa hablar de derechos humanos, no lo podemos dejar de lado, ¿no es cierto? Desde la óptica de los derechos humanos, la atención del VIH tiene que evitar o superar toda práctica discriminatoria. Hay muchas más condiciones de vulnerabilidad cuando hay problemas de discriminación, ¿no es cierto? La gente no es capaz de gestionar su riesgo frente al VIH por miedo a que lo discriminen o por susto, por toda la connotación de discriminación que tiene el VIH. Y por otro lado, las personas que viven con el virus también, por estas mismas razones, ven restringida sus posibilidades de ejercer los derechos a la salud, al trabajo y a la educación.
Por lo tanto, lo importante, ¿no es cierto?, y es la invitación que nosotros queremos hacerle, es que juntos podamos ir aprendiendo y a empoderarnos para ser realmente efectiva la incidencia sobre las políticas en salud, los derechos en salud que tenemos. ¿Quién mejor que la gente que vive con el virus? ¿Quién mejor los que trabajamos en organizaciones en el tema del VIH? Podemos saber cuál es el modelo de trabajo educativo más importante o mejor para el caso del VIH, cuáles son las mejores formas de prevención, cuáles son las mejores formas, ¿no es cierto?, de promoción de la salud. Y para eso, y esa es la invitación de este curso, ¿no es cierto?, a que podamos entre todos ir aprendiendo para realmente ser observadores de las políticas públicas y en un futuro ojalá llegar a incidir realmente en las políticas que se desarrollan en el país. Y esa, como les digo, es la invitación. Y para finalizando, sintetizando un poco esta charla, ¿no es cierto? Hemos visto los conceptos básicos de salud, hemos visto cuál, al menos al juicio que yo les planteo, el modelo más adecuado de salud, que es el modelo biopsicosocial, que en el papel está muy bien descrito, pero no tan bien en la realidad, en la práctica, ¿no es cierto? Yo quisiera ahora, para finalizar, si hay alguna pregunta o duda que quisieran preguntarme, aquí estoy a su disposición. Estamos esperando las primeras preguntas. Nos han preguntado si estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué hora es? Son exactamente, para que vean que estamos en vivo y en directo, las 7:15 de la tarde. Así que podemos tener una conversación en directo a través del chat. Que como les dije, se pueden ingresar a través de su clave de Facebook o Twitter. Estamos esperando las primeras preguntas. Vamos a dar un tiempo para ver si hay preguntas. Lo que nos has dicho ahora está en la presentación que está arriba. Sí, ¿es una pregunta? Sí. Sí, todos los contenidos están en el documento, que ustedes ya lo tienen y que va a estar arriba a partir de ahora en la noche. Y además la presentación en PowerPoint, que es una síntesis de lo que yo he conversado hoy día con ustedes. Luis Antonio Benavides pregunta, ¿es posible utilizar el concepto de derechos humanos en todo ámbito? ¿En qué sentido en todo ámbito, Antonio? ¿Me puedes aclarar? ¿Estás pensando no solo en salud? Por mientras, Luis Antonio nos responde, hay una pregunta pendiente de Javiera Monserrat Núñez, Ya. que la saludamos, dice, ¿es obligatorio de los centros de salud entregar una atención digna y de calidad a los pacientes con VIH? Javiera, si uno mira el programa de atención integral de VIH, en el papel está, y que lo puedes ver en el MinSal, en la página del Ministerio de Salud, el programa de atención considera todos los aspectos del modelo biopsicosocial en la atención del VIH. Nosotros los aspectos psicológicos, no solamente los biológicos, por lo tanto debería ser una atención multiprofesional e integral y de buena calidad. Si bien es cierto, no podemos desmerecer de que hemos avanzado en el caso del VIH en salud a propósito del GES, donde tenemos la posibilidad de tener los medicamentos, cosa que antes no existía y que eso es un gran logro de la lucha de muchos años de muchas organizaciones, pero aún, y yo creo que eso lo pueden comentar la gente que se atiende en los servicios de salud, no es un 100% de buena calidad la salud en la mayoría de los lugares, a lo mejor.
vamos con la pregunta de Martín. Martín nos pregunta lo siguiente, Martín Torres Rodríguez nos pregunta: yo quiero saber cómo están las políticas de VIH, porque a veces pasa que los hospitales dicen tener los recursos, pero las personas portadoras a veces tienen otras enfermedades que no entran en el plan. Ah, claro, Martín, por supuesto que se supone que en el programa de VIH están incluidas todas las patologías asociadas al VIH, ¿no es cierto? Las enfermedades oportunistas están incluidas dentro del plan. Pero si yo tengo otro tipo de enfermedad que no está relacionada con el VIH, me tengo que atender en el sistema de salud en que estoy, digamos, no dentro del programa de VIH. Vamos a ver si en este caso Martín, si quiere, puede hacer una Ok, cuarta pregunta. Por mientras vamos a ir a Luis Antonio y después con Víctor. Luis Antonio nos había preguntado hace algunos momentos atrás: ¿es posible utilizar el concepto de derechos humanos en todo ámbito? Y ahora complementa: se le asocia siempre al año 73 en adelante, es decir, torturas, desaparecidos, etcétera. No se asocia con VIH el tema de derechos humanos. los derechos humanos no solo tienen que ver con la tortura, ni con los desaparecidos, todos tenemos derechos. Está en el deber del Estado o en las políticas públicas están definidos eh, ciertos derechos que el Estado tiene que resguardar en el VIH y en otras patologías también. Por lo tanto, podemos hablar de derechos humanos y VIH con toda propiedad. Estupendo. Tenemos una pregunta, Martín, que le respondimos hace un segundo atrás respecto de personas portadoras que tienen y que no entran en los planes de salud. Nos comenta lo siguiente, después vamos con la pregunta de Luis. Nos dice: es que yo tengo un amigo que tiene cáncer y ese cáncer no está cubierto por el auge. Ok, Martín. Claro, sí, es que el problema es que si ese cáncer no está asociado al VIH, eh, tiene que ingresar al sistema de salud que tenga. Lamentablemente es así. No todos los cánceres están incluidos en el auge. Nos pregunta Víctor, hace 2 minutos nos preguntó Víctor Ulianov Parra Hidalgo, que le mandamos un saludo: hablar de la enfermedad de VIH, ¿no se estaría enfocando el tema desde el modelo biomédico? Por supuesto. En realidad el VIH no es una enfermedad, es un síndrome con un conjunto de síntomas, ¿no es cierto? Es cierto cuando se habla de enfermedad, que es un tema que se usa todavía mucho, es más del modelo biomédico de todas maneras. Lo correcto es hablar, ¿no es cierto?, a las personas que viven con el virus del VIH-Sida. Nos habla la agrupación Jaime, que nos dice hace un minuto atrás: a 23 años en que la OMS hace esta definición, ¿cuál ha sido el avance que ha hecho Chile en ese sentido? A ver, de lo que yo puedo decir de la experiencia de uno, ¿no es cierto? Yo siento que hemos tenido avances, o sea, el hecho que hay una política en relación al VIH que esté escrita, que considere este modelo más holístico, ¿no es cierto? Eh, el que hayamos logrado que tengamos el acceso a los medicamentos, que era vital en el tema de VIH, yo siento que son avances súper importantes, pero también siento que falta mucho por recorrer. Si bien están establecidas las políticas, aún el modelo biomédico en este país funciona muy fuertemente, y yo creo que también nosotros como usuarios de la salud, no solo en el VIH, tenemos una responsabilidad en el sentido de cuán activos nosotros somos como usuarios frente a los médicos. Y en la medida que también nosotros nos vayamos cambiando de actitud, que pueda contribuir a que realmente pasemos un modelo más integral. Estupendo. Víctor nuevamente nos hace un comentario en el chat. Víctor Ulianov Parra: sería interesante instalar el concepto de situaciones de salud a causa del VIH. Te encuentro razón en eso, Víctor. Situaciones de salud es un tema que
no codifica, no califica, ¿no es cierto?, por enfermedad. No, me parece bien en términos de situaciones de salud. Te lo suscribo. Javiera Montserrat Núñez, que la saludamos también, nos hace una pregunta que es, tengo entendido que para acceder a la terapia debo estar bajo de 200 en defensa. ¿Eso es cierto o es solo un mito? No, dentro de los protocolos que hay de atención, se recomienda ya con 200 CD4 comenzar la terapia. Es así. Si lo que se plantea es que si uno no ha bajado en forma importante su CD4, quiere decir que tu organismo se está defendiendo bien contra el virus. Los protocolos en Chile hasta ahora son en 200 se comienza la terapia. O en caso que tengan más CD4 pero aparezca alguna enfermedad oportunista. Bueno, vamos a esperar las últimas preguntas antes de cerrar la clase de hoy. Una pregunta mía. ¿Cuál es la tradición de la fundación desde esta perspectiva, desde lo que estamos hablando hoy día de VIH y derechos humanos? Bueno, nosotros como fundación eh, nos suscribimos en los derechos humanos y por eso hace un año, más de un año, estamos en un proyecto, ¿no es cierto?, de desarrollo de un observatorio de políticas públicas en derechos humanos y VIH. Y por eso también esta motivación y este interés de habernos lanzado en realizar este curso a través del e-learning, justamente para que este sea la primera etapa de poder formarnos y ser observadores de las políticas públicas en derechos humanos y VIH. Luis Antonio Benavides nos pregunta, ¿contaremos a futuro con observatorios de derechos humanos a nivel nacional? Entendiendo que estos son universales. Esperamos que tengamos muchos observadores a nivel nacional, ese es nuestro anhelo, pero hay que ir paso a paso. Vamos a esperar las últimas preguntas. Nos dice, felicitaciones Eli. Graciela Flores Calderón nos pregunta, ¿qué pasa con los y las profesionales de salud que todavía atienden en forma discriminatoria? Hay mucho de eso todavía, lamentablemente. Yo creo que es que el tema del VIH, ¿por qué es tan complejo? Porque también pasa por nuestros propios perjuicios. Primero tenemos que pasar por nuestros propios perjuicios y temores. Yo también en mi práctica profesional trabajo en el área de salud y muchas veces vi eso en una clínica que trabajaba, ¿no es cierto?, donde año a año nos hablaban del VIH y de los cuidados, pero cuando llegaba una persona viviendo con el virus que estaba con alguna enfermedad o alguna enfermedad oportunista, ¿no es cierto?, uno veía los comportamientos de los profesionales y a uno le daba ataque. Si a la gente de salud le pasa eso, ¿qué pasará con la gente que vive más lejana al tema? Entonces yo creo que por eso es tan complicado el tema. Seguro. Y entonces seguimos a las últimas preguntas. Eli, cuéntanos qué es lo que viene después de esta clase con esta primera unidad. Bueno, después de esta clase, a partir de mañana, empezamos un foro donde yo les voy ¿tiro la pregunta? Yo les voy a dar la pregunta que queremos para que nos sirva para discusión de estos temas que estamos hablando hoy día. ¿No es cierto? Estamos totalmente de acuerdo de que el modelo biopsicosocial es el más adecuado para trabajar en el VIH, que al menos en teoría todo el mundo lo reconoce. Nadie discute que en los equipos de salud tienen que ser multidisciplinarios. Sin embargo, cuesta mucho que eso pase. Entonces, cabe preguntarse, y eso que me gustaría que pudiéramos compartir durante la semana, las experiencias además de cada uno de ustedes, a la luz de nuestra experiencia, ¿cómo podríamos incidir en el desarrollo de las políticas de atención y prevención que responden a un enfoque biosocial? Esa es la pregunta que yo les dejo lanzada para que podamos discutir en el foro de estos días.
Los invito a participar en el foro porque yo creo que esa va a ser la parte más interesante de este curso, es el poder compartir experiencias y que aprendamos entre todos, vayamos aprendiendo del tema y nos vayamos cualificando. Tenemos dos preguntas más antes de cerrar. Les vamos a dar las... es importante que puedas repetir la pregunta porque no se escucha en el Ok, micrófono. La primera de Luis Antonio Benavides: ¿cómo ejercer sus derechos si no tengo acceso a un abogado? ya, Luis Antonio pregunta cómo ejercer los derechos si no tengo acceso a un abogado. Yo creo que lo que los derechos no solo significa que un abogado es el que sabe de los derechos. Por eso es importante que como personas, ¿no es cierto?, nos cualifiquemos y sepamos cuáles son nuestros derechos para poder defendernos. Y si nos vamos empoderando del tema, ¿no es cierto?, y nos vamos organizando, podremos ejercer los derechos. No es solamente un tema de abogado el saber de derechos humanos. Fernando Rubí pregunta: ¿cuál es la importancia de empoderarse de nuestros deberes y derechos? Fernando Rubí pregunta cuál es la importancia de empoderarse de los deberes y derechos. Bueno, Fernando, es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, en todo este tiempo. En la medida que nosotros nos informemos y aprendamos y nos empoderamos, podremos realmente lograr en un futuro poder incidir en forma efectiva en las políticas públicas. SPB Temuco ¿Sí? pregunta: yo tengo una pregunta por el concepto de usuario y paciente. Para mí es mejor usuario porque uno paga mensualmente. Bueno, están preguntando por el concepto de usuario y paciente de Temuco, SPB. Eh, Esa es la eterna discusión, ¿no es cierto? ¿Qué términos uno usa para referirnos? En realidad, si tú me preguntas a mí, yo también prefiero usuario que paciente, de todas maneras. Otros hablan de clientes, pero yo creo que todavía no hay consenso en ese tema. Hay gente que pregunta sobre el foro, si el foro de discusión va a estar abierto en una hora o va a ser un periodo permanente. El foro de discusión, están preguntando, no va a estar abierto una hora, sino que va a ser permanente. Cada uno puede ingresar al foro cuando estime conveniente y va a estar toda la semana para que podamos discutir la pregunta que yo les comenté ahora. Así es. Sería bueno, Eli, que señalaras que el foro no es el chat que está ocurriendo en este minuto, Ah, ok. que es otra herramienta. Quiero aclarar que el foro no es el chat es lo que están usando ahora para comunicarnos directamente. El foro no tiene por qué ser una comunicación directa, sino que está abierto durante toda la semana y cada uno puede ir opinando y el que se mete al foro podrá ir rescatando lo que se va diciendo y opinando, pero no es en forma directa como el caso del chat. Este chat. Y señalar que el día martes vamos a tener un chat. El martes 3 de julio vamos a tener un chat, ese sí que es a las 7 de la tarde, porque eso es en directo, para ir profundizando los temas que vayan apareciendo también en el foro o temas de interés que quieran profundizar. Eso va a ser el próximo martes a las 7 de la tarde. Creo que se acaban las ¿Ya? preguntas. ¿Ya? Vamos a dar una última oportunidad. Ya estamos bien esperando si hay alguna otra pregunta más antes de cerrar esta primera clase. Javiera Montserrat Núñez dice: ¿cuál es la forma correcta de hablar del virus de contagio o virus adquirido? Ahí también Ya la pregunta. Javiera. La Javiera está preguntando cuál es la forma correcta de hablar de virus de contagios o virus adquirido. En realidad se habla más bien de virus adquirido, más que de contagio. Por la connotación que tiene la palabra contagio, ¿no es cierto?
Las Eh, personas adquieren el virus, las personas viven con el virus. ya. La gente pregunta respecto del foro y del chat. El chat si va a ser escrito o va a ser también con audio, va a ser solo escrito. El chat va a ser solo escrito para los que le preguntan si el chat va a ser escrito o con audio. Va a ser escrito. El foro también. Y la última pregunta es de Temuco, preguntan si van a mandar un correo de recordatorio. ¿Sí o no? Ok, preguntan de Temuco si vamos a mandar un correo de recordatorio. Podría ser, ¿no es cierto?, mandar un correo recordatorio, pero ya saben que desde mañana el foro está abierto. Absolutamente. Le mandaremos, eso sí, la pregunta por escrito, para que la tengan. Estupendo. Eh, yo creo que ya se terminan las Ok, preguntas, ¿no? bien, muchas gracias por la activa participación, la gran cantidad de preguntas que hubieron. Así que por hoy me despido, nos encontramos en el foro y en la próxima clase que va a ser de adherencia y uso racional de medicamentos. Víctor, la última pregunta de Víctor antes que se quede. Víctor Parra nos dice, no somos portadores de nada. Es una afirmación final. Ok, Víctor Parra hace un comentario y dice, no somos portadores de nada. Esa es una afirmación que hace Víctor y se las dejo ahí para que lo podamos reflexionar en el foro. El video va a quedar para que lo puedan ver de nuevo. ¿Ah? El video de la clase va a estar arriba para que lo puedan ver cuando quieran. ¿Ok? Bueno, por ahora me despido. Ha sido un gusto. Chao, chao. ¿Cortaste?